Maestra Malca Marcando. Nobrigot, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Es un honor tenerte aquí. ¿Hay política internacional en México? ¿Dónde estamos parados? Y sobre todo esto que acaba de suceder en Estados Unidos, al decir que quieren pasar una propuesta de ley en el Congreso para que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, controle en territorio mexicano a los cárteles, a los narcotraficantes. Vamos por partes. ¿Hay política internacional en México? ¿Quién la maneja? ¿Qué posición tiene Marcelo Ebrard, por ejemplo, en este tema? Y lo que acaba de pasar en Estados Unidos. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Mira, sobre tu pregunta si hay política internacional en México, la hay. Nosotros debemos de recordar que el presidente dijo en un inicio, cuando empezó su sexenio, que la mejor política exterior es la interior. Y la verdad es que eso se ha cumplido, no como él lo propuso, porque él propuso que, él lo dijo creyendo que la cuarta transformación iba a abrir los ojos de todo el mundo, con gran admiración de todos los logros que ha tenido para cambiar a México. Eso claro que no sucedió, pero sí es un reflejo de lo que es la cuarta transformación. Es decir, para comenzar hay una falta de institucionalidad total. Quien se pronuncia y erráticamente es el presidente, y después el cuerpo diplomático y la secretaría tienen que estar barriendo y sacando esponja como para darle una chaineada un poco a esos pronunciamientos tan estridentes, ¿no? Por una parte, habla de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos y de no hacer pronunciamientos respecto a la forma de gobierno de los países, pero estos pronunciamientos tienen completo doble rasero. Se pronuncia de lo que sucede en Perú de una forma bastante irrespetuosa, de una forma completamente alineada, no a los intereses de México, sino de una agenda ideológica muy particular de él y de su partido gobernante, pero que no sirve necesariamente a los intereses de México, pero mantiene un silencio total ante las violaciones claras de derechos humanos, se alía con dictadores como Díaz-Canel o como Maduro de Venezuela, o celebran, por ejemplo, hoy el 10º aniversario luctuoso de la muerte de Hugo Chávez, o también apoyamos, digámoslo, le hacemos el caldo gordo a China con el tema de los uigures, de una visita de nuestra embajadora a la zona, y nos hacemos medio tontos cuando tenemos que votar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o en otros organismos acerca del tema. Entonces, sí, de que sí la hay, la hay. Desafortunadamente no es la que sirve mejor a México y no es la que hace un continuum con la historia de la diplomacia mexicana, y sobre todo de los principios tan firmes que se han esbozado para esa política exterior. Para mí es algo tristísimo de ver lo que está sucediendo, y desafortunadamente la reputación de México se ha visto mermada. Si un medidor de ello sería, por ejemplo, lo que sucede en los organismos internacionales, yo trabajé en uno en Washington, es la completa falta pues, de preeminencia de México como una figura clave cuando sí lo era. Pues lo vimos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros organismos en donde México se ha postulado. O sea, México no pinta, ni siquiera entra dentro de los candidatos más importantes. La reputación de México en el exterior la verdad es que no deja ver ningún entrevisto de lo que tiene México que ofrecer como destino, sino que está completamente el diálogo y la narrativa nublado por los pronunciamientos del presidente o por los chistes en las redes del presidente, que hacen dudar de una seriedad de nuestro presidente. Y eso desafortunadamente toma tanto, de verdad, Fernanda, toma tanto construir la reputación de México en el extranjero, y para verse nublado por este tipo de puntadas que de por sí en los periódicos extranjeros las noticias sobre México son muy monotemáticas: la contaminación, el narcotráfico, la violencia. Y regresando a tu punto acerca de la violencia y de lo que está pasando en Estados Unidos y de este último pronunciamiento, iniciativa de parte de Estados Unidos, pues mira,
es un claro reflejo de la frustración que siente Estados Unidos con México de que no está controlando el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Esto es un crescendo. Si tú te has fijado, estos pronunciamientos han ido poco a poco creciendo y yo al menos no me recuerdo unos pronunciamientos tan tajantes de que México tiene que hacer algo y que no está haciendo nada. Y en cierta manera no se equivocan. Es decir, cuando fue la cumbre de las Américas, el presidente pues trató de rápidamente hacer algo para que digan, pues sí, sí está haciendo algo para perseguir a los grupos delictivos y con la captura de Ovidio, ¿no? Pero la verdad es que más allá de eso, cuando en el sexenio escuchamos de incautaciones de drogas o de alguna seriedad con respecto al tema, en los sexenios pasados, al menos yo no sé si se hacía la finta o no se hacía la finta, pero veíamos que se estaba haciendo algo con esta premisa de abrazos y no balazos, que evidentemente es una premisa completamente falsa, y otros factores que mueven la política exterior mexicana, la verdad es que hemos abandonado temas importantísimos y que han desafortunadamente lastimado mucho nuestra relación con Estados Unidos. Y esto es un claro ejemplo, los pronunciamientos de William Barr estas últimas iniciativas han sido muy desafortunadas para México y simplemente reiteran lo que el americano de a pie cree ya con las series de narco y la reputación de México cada vez va cayendo más a términos muy oscuros. Evidentemente creo que esta propuesta no va a progresar, puesto que implica una clara violación a la soberanía de México, pero por otra parte creo que un presidente que se ha pronunciado tanto en el sentido de defender una supuesta soberanía, pues simplemente el tema de los migrantes como lo tiene completamente abandonado y toda cómo ha bajado la cabeza ante las pretensiones de Estados Unidos. México se ha vuelto simplemente el lugar de retención de muchos inmigrantes. Ya casi no se oye en la prensa de que estamos recibiendo a venezolanos, 30,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos en la frontera, más agréguese a los demás. ¿Eso qué implica para el Estado mexicano? Es una carga tremenda. ¿Dónde estamos hablando de esos temas? ¿Dónde se está haciendo algo para mejorar la situación de una clara? Es más, los pronunciamientos apuntan de parte de Estados Unidos que de verdad México es un estado fallido en algunas partes de México, ¿no? En algunos estados y que no se está haciendo nada. Hemos escuchado también no sé qué tan cierto sea que se está investigando, la DEA está investigando a algunos funcionarios mexicanos. Es un claro apunte de un crescendo en la narrativa de Estados Unidos con la frustración de México de no hacer absolutamente nada para paliar el fenómeno de el narcotráfico y el crimen organizado. Claro que esto no es una responsabilidad solo de México, también hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de Estados Unidos, porque este es un mercado de oferta y demanda y también hay mucha demanda de este tipo de productos y del fentanilo por parte de Estados Unidos, ¿no? Era lo que Pero para tratar de justamente contestar tu pregunta. te iba a comentar, Malca. Digo, nosotros no seremos una blanca paloma, pero cuando nos tocó Trump, pues nos dijo violadores, nos peluceó, nos insultó, nos dijo lo más bajo que te puedas tú imaginar de un presidente hacia su país vecino, nos amenazó con una escopeta. O sea, también qué hay del otro lado hacia acá. No sé hoy cuál sería tu análisis del comportamiento, digamos, de Biden con México. No lo veo con la rudeza de antes, pero también eso influye. Claro que influye, no lo ves, tal vez la narrativa y las palabras cambiaron, es decir, es claro que Trump fue victorioso en la forma en que trató a México, tan es así que es claro que pues, el TLC se modificó con el UMSCA, sí, es cierto que se tenían que revisar algunos temas que ya no eran vigentes, pero la verdad es que no favorecieron necesariamente a México en muchos sentidos, entonces creo que en cuanto a narrativa, tenían estilos completamente diferentes, pero eso no quiere decir que Biden sea menos áspero con México. Ha logrado también, antes de la cumbre, pues tenemos que ver cómo sacó el comunicado Estados Unidos, incluso antes de que acabara la cumbre, con los acuerdos que Estados Unidos quería de México y logró todo lo que quiso.
uno de ellos en el tema migratorio. Entonces, pues no nos equivoquemos. El hecho de que no nos estén diciendo bad hombres y bad mujeres no quiere decir que Estados Unidos sea menos rudo con nosotros. Y es claro que los pronunciamientos de muchos de los funcionarios que están haciendo con respecto a México, de temas que sienten amplia frustración, que no hay cooperación de México con las autoridades de Es Estados un Unidos, tema. lo cual no creo que sea necesariamente cierto. Si hay cooperación, tal vez no en la escala que la había antes, y tal vez sienten una frustración por parte de México de no dar resultados concretos en la lucha en contra de este crimen organizado. Creo que cambió el estilo y cambió la narrativa, pero no necesariamente cambió el fondo del asunto y el trato que tiene con México. Es un parte de una estrategia mucho más grande. Creo que también vienen elecciones pronto en Estados Unidos el año que viene, y es parte de un posicionamiento de temas, y no dudemos que México va a ser parte de esa lucha que se traen entre partidos, y creo que, o sea, en parte siento que bueno, el título 42 sigue vigente y México sigue absorbiendo Exacto. y tomando bajo sus espaldas mucho del peso de la migración, ¿no? Pues mucho que platicar, Malca. Me quedo con varias dudas. Te espero pronto aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Una de ellas, sin duda, es elecciones en México, elecciones en Estados Unidos en el mismo año. ¿Qué nos espera? En fin, pronto contigo. ¿Nos das tus datos, por favor, Malca, si eres tan amable? Sí, Marca Novigrot, estoy en Twitter, me pueden ver en todas las redes, y con mucho gusto podemos seguir este diálogo cuando tú lo quieras, y también en redes, querida Fernanda. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Eh, uf, alguien la va a pasar mal esta semana, por cierto. Ahorita que me quedé pensando en Estados Unidos, estos cuatro ciudadanos americanos, estadounidenses, que están desaparecidos en la frontera de México, allá en Matamoros, y que pues los desaparecieron, ¿no? Se los llevaron hombres armados, y dice el FBI que cuidado, porque los secuestraron. Bueno, escándalo, escándalo. Será este tema esta semana, sin duda alguna.